Jóvenes, buenos días. El profesor de turno de esta sesión ha tenido que ausentarse por motivos X y yo soy el profesor José Medina, lo voy a reemplazar para esta clase. Bueno, entonces empezando la clase, la semana no 8, los temas que vamos a tratar es impulso y cantidad de movimiento. La segunda parte es gravitación universal. Entonces empezaremos con los temas de impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué vamos a realizar en esta primera parte? Vamos a tratar de definir qué es impulso y cantidad de movimiento y cómo estos están unidos a través de un teorema que se conoce como el teorema de impulso y cantidad de movimiento. Luego trataremos colisiones, también llamado choques, y vamos a hacer aquí que observar que existen dos tipos de colisiones, elásticas y totalmente inelásticas. También veremos para ambos casos el principio de conservación de energía, ¿correcto? Energía cinética, y para el caso de colisiones elásticas e inelásticas, para el principio de conservación de la energía. Bueno, entonces empezaremos por definir lo que es cantidad de movimiento lineal. Como vemos en la simbología, se simboliza con P, una flechita arriba. Eso nos indica que esa cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial, que nos indica que el estado dinámico de traslación de un cuerpo, y se va a expresar por la siguiente relación: masa por velocidad. Entonces, velocidad es un vector, y ahí tenemos, ¿no? Cantidad de movimiento lineal debe ser igual al producto de la masa por su velocidad. Dado que esta es una nueva definición, aquí nosotros debemos considerar el nombre de las unidades en el sistema internacional. No tiene un nuevo nombre, simplemente de masa es kilogramo y de velocidad es metros por segundo. ¿Sí? Bueno, aquí también podemos ver un automóvil que tiene una cantidad de movimiento lineal. Entonces, se está desplazando de izquierda hacia derecha, ¿sí? Y su velocidad tiene la misma dirección que la cantidad de movimiento. Ambos son vectores, entonces. Observaciones. El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo se expresa por, nosotros sabemos que esto es cambio, ¿no? Con la letra delta. Entonces, el cambio debe ser cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿no? Así es. O esta expresión más resumida, ¿no? Una segunda observación: para un sistema de n partículas, la cantidad de movimiento total del sistema es igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las partículas individuales. Quiere decir, yo tengo un sistema, pongamos que tengamos un sistema, todo lo que está encerrado dentro de esa línea azul, eso se llama sistema. Tenemos n partículas, ¿no? Dentro de ese sistema, dice pues que cada una de ellas debe tener su cantidad de movimiento. Yo quiero saber cuál es la cantidad de movimiento total. Entonces empezaría a contabilizar todas las cantidades de movimiento, ¿no? ¿Sí? Hasta n cantidad de movimientos. Entonces dice que la cantidad de movimiento total de ese sistema debe ser igual a la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas que lo componen. ¿Correcto? Así. N, ¿no? Es como la resultante de todas, ¿no? O también una expresión detallada donde se encuentra pues definido la masa por su respectiva velocidad de la partícula. Ahora vamos a formular la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento lineal. Se expresa muchas veces en mecánica clásica, esta es la mejor formulación de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice? Indica que una fuerza resultante, vamos a ver acá que debe haber una fuerza resultante, produce, ¿qué cosa? Un cambio de movimiento lineal. Entonces, una fuerza resultante sobre un cuerpo va a producir un cambio de momento lineal durante un intervalo de tiempo.
durante un intervalo de tiempo. Entonces hay tres parámetros. Vamos a ver pues que tiene la fuerza resultante, ¿sí? Entonces eso va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento dividido entre el intervalo de tiempo, ¿no? O de esta manera, ¿sí? Entonces aquí la relación de la fuerza resultante es en forma lineal con el cambio de la cantidad de movimiento. Ejemplo, por decirlo, acá tenemos el movimiento muy particular de una persona, ¿sí?, que se está trasladando por una escalera, ¿no? Entonces le está aplicando una fuerza, ¿no?, para hacer ese traslado, y por lo tanto está produciendo, ¿qué cosa? Un cambio de movimiento lineal, ¿no? Esa relación lineal que existe entre la fuerza y la cantidad de movimiento. Veamos ahora definir lo que es impulso. Impulso también es una cantidad vectorial. ¿Qué nos dice? Es la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Entonces, yo le voy a poner una acción a un determinado cuerpo con una fuerza durante un intervalo pequeñísimo de tiempo, ¿correcto? Un intervalo de tiempo. A ver, como ejemplo, ¿cómo lo podemos observar? El deporte más popular de nuestro país, ¿cuál es? El fútbol, ¿no es cierto? A veces se cobra tiro libre o tiro a penal. Entonces va a existir una interacción de los zapatos deportivos y la pelota de fútbol. Los zapatos deportivos le van a imprimir una acción, una fuerza, ¿sí?, sobre la pelota, ¿correcto? ¿Sí? Como consecuencia, la pelota, que va a tener un impulso. Ahora, la interacción de esa fuerza que le impone, ¿no?, los zapatos deportivos a la pelota, lo va a hacer un tiempo muy pequeño, un intervalo de tiempo muy pequeñito, ¿no?, que está en el orden pues de los milisegundos, ¿sí? Entonces la definición es esa, ¿no? La acción de esa fuerza durante un intervalo de tiempo sobre un cuerpo, que es lo que adquiere impulso, ¿correcto? También acá debemos resaltar que el impulso producido por esa fuerza produce un cambio de la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? De ahí que podemos indicar incluso que el impulso pues es equivalente al cambio de la cantidad de movimiento, ¿okay? Así como aparece en la pizarra. Entonces, ahora sí, definimos qué es impulso, ¿okay? Esta definición de impulso, ¿okay? Entonces, impulso es fuerza media, miren acá, fuerza media, ¿sí?, por intervalo de tiempo. O de esta manera, ¿no? Impulso es igual a la fuerza media por intervalo de tiempo. Todavía nos falta saber qué es, por qué decimos fuerza media, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? El impulso en el sistema internacional, sus unidades son Newton por segundo, o sea, de fuerza Newton, intervalo de tiempo segundo, ¿no? No tiene un nombre especial. Otro ejemplo donde realizamos el impulso, por decir, la raqueta de tenis y la pelota correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la raqueta? Le aplica una fuerza, ¿no? Por lo tanto, la pelota, que va a adquirir un impulso. ¿Y durante cuánto tiempo lo hace? Un intervalo, ¿no? Esa interacción entre la pelota y la raqueta es pequeño, muy pequeño ese tiempo, ¿no? Observaciones. Variación típica de la fuerza que actúa en una colisión durante un intervalo de tiempo, ¿no? Miren, acá va a haber variación típica de la fuerza, ¿no?, de una fuerza durante la colisión, ¿no?, con un cuerpo. Aquí vamos a hacer un gráfico, ¿sí?, donde vamos a encontrar la fuerza en función del tiempo, ¿correcto? Y en este gráfico vamos a tomar nota el intervalo de tiempo en la cual se le aplica la fuerza, que quiere decir fuerza en función del tiempo. ¿Sí? Veamos, para un tiempo inicial, supongamos pues, en el caso de la pelota del fútbol, habrá un tiempo inicial, existirá un tiempo inicial que empieza a hacer contacto, ¿no?, los zapatos deportivos
con la pelota de fútbol. ¿Sí? Supongamos que sea t sub 0. Pasado un tiempo t, o este intervalo de tiempo, delta de t, durante ese tiempo, que es pequeño, ha interaccionado los zapatos deportivos, ¿no?, con la pelota. O sea, los zapatos deportivos le han aplicado una fuerza, pero no es que le vaya a aplicar la fuerza, pues, directamente una cantidad. Entonces, ¿cómo va a ser esa fuerza que le aplica? Vamos a observar aquí. ¿Sí? Pongamos, pues, que a un tiempo t sub 0 más 1, ¿sí?, está en esta posición, y la fuerza es F1, ¿correcto? A medida que va transcurriendo el tiempo durante ese intervalo de tiempo pequeñísimo, la fuerza va creciendo, ¿correcto? La fuerza va creciendo. Llegará un momento que la fuerza sea máxima, ¿no? ¿Sí? Ese gráfico por eso indica la fuerza variable, ¿correcto? Llegará un momento que tenga la fuerza máxima, ¿sí? Continúa el pequeño intervalo de tiempo, ¿no? Ya seríamos pues 2, 3, un tiempo 4, ¿sí? La fuerza va disminuyendo. Finalmente, cuando termina el intervalo de tiempo, la fuerza se hace 0, ¿no? Quiere decir que durante la interacción del zapato deportivo con la pelota, en un momento la fuerza va creciendo, llega a alcanzar un máximo, y finalmente irá disminuyendo hasta hacerse 0. ¿Cuánto tiempo dura toda esa variación de fuerzas? Delta de t, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos eso? Para nuestro caso, ¿no?, del ciclo pre, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la fuerza media. ¿Qué quiere decir? Tenemos la fuerza máxima, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es, a media altura vamos a colocar una fuerza media, ¿correcto? Una fuerza media, ¿sí? Y luego, como vemos ahí una línea celeste paralela al eje del tiempo, ¿sí?, vemos cuál es el área entre esa línea de la fuerza media, ¿sí?, con el eje del tiempo. Y nosotros calculamos aquí, ¿no?, el área de ese rectángulo que se ha formado, teniendo como lados uno que es la fuerza media y el otro es el intervalo de tiempo. Y como consecuencia que vamos a tener el impulso. Entonces el impulso, aquí recordándonos, es la fuerza media por el intervalo de tiempo, ¿ok? Intervalo de tiempo, es la definición, ¿correcto? Entonces el método gráfico nos permite calcular el intervalo, perdón, el impulso, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, el impulso es el área bajo la línea de la fuerza media, ¿correcto? Eso es. Bueno, vamos a ver eso en un ejemplo durante los ejercicios, ¿no? Ahora sí, vamos a formular el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice, no? El impulso producido por una fuerza media resultante. Habla nuevamente fuerza media resultante. Sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo, ¿no?, delta de t, es igual al cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho? Entonces todo esto, ¿no? El impulso, bueno, el impulso de una fuerza media durante un intervalo de tiempo hacia un cuerpo, que nos produce el cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, este producto nosotros claramente hemos visto que es la definición de impulso, ¿correcto? Esta definición, este término, ¿no? Entonces también es igual al cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí? Otro ejemplo, por decir, donde veamos, pues, efectivamente, que produce el cambio de la cantidad de movimiento. Tenemos un beisbolista, ¿no? Tenemos una pelota que va a venir desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, y ahí tenemos, pues, listo el beisbolista con un bate, ¿cierto? Entonces, antes de la colisión, vamos a ver que tiene la pelota de tenis, de béisbol, tiene una masa M, viene con una velocidad v sub 0, ¿no? Esa sería la condición. Bueno, aquí podríamos decir incluso la cantidad de movimiento inicial va a ser, pues, la masa por esa velocidad, ¿correcto? ¿Qué le va a imprimir una vez que
haga contacto con el bate, ¿correcto? Le va a imprimir una fuerza, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo va a ser impresa esa fuerza? Acuérdense que esa fuerza es variable y se toma la fuerza media, un intervalo de tiempo. Y como consecuencia, ¿qué va a ser? Va a existir el cambio de la cantidad de movimiento. Inicial es esta, y al final, ¿cómo va a ser? La pelota, una vez que le he imprimido una fuerza con el bate, la pelota va a ir, viajar en sentido contrario a su velocidad inicial, ¿correcto? ¿Sí? Con una velocidad v, ¿no? De tal manera, pues, que su cantidad de movimiento final va a ser igual la masa por su velocidad, ¿correcto? Teniendo en consideración un sistema de referencia que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo, aquí incluso podemos decir que tiene un signo menos, ¿cierto? Okay. Entonces ahí existe pues un cambio de la cantidad de movimiento inicial y final, ¿correcto? Eso es lo que nos dicen. Entonces, fuerza media por un intervalo de tiempo que produce un cambio de la cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué nos dice este principio? Veamos. Dice, la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Veamos entonces eso explicado. Aquí teníamos nuestro sistema. Vamos a dibujarlo de nuevo. ¿Correcto? Este es nuestro sistema. ¿Correcto? Un sistema, pues, es algo, ¿no?, que podemos encerrar. Y todo lo que está encerrando es objeto de estudio. Ejemplo, por decir, un sistema es una persona, ¿no?, de todo el cuerpo de la persona. ¿Sí? ¿Interactuamos con el exterior? Sí, pues a través, cuando caminamos, por decir, estamos interactuando con el piso, el suelo, ¿no? El piso es otro cuerpo. Nosotros, todo nuestro cuerpo es un sistema, está compuesto de diferentes clases de moléculas o composiciones, ¿no?, biológicas, ¿correcto? Fluidos, etc. Todo eso compone nuestro sistema. Entonces, dentro de ese sistema, ¿sí?, nos dice que el movimiento, por decir, de ciertas partículas, ¿no?, pongamos una partícula, tiene una cantidad de movimiento 1, otra partícula tiene una cantidad de movimiento 2, otra partícula tiene una cantidad de movimiento 3, y así, n partículas. ¿Sí? Cada una de ellas tiene su cantidad de movimiento, ¿correcto? ¿Qué nos dice? Nos dice que la sumatoria de todas esas cantidades de movimiento es igual, pues, a la cantidad de movimiento total, y este va a permanecer constante, ¿correcto? Constante. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿no?, las fuerzas que se le aplique, fuerzas externas que se le aplique a ese sistema, ¿no?, acá estoy poniendo fuerzas externas que se le aplique, ¿no?, ¿sí?, fuerzas externas, fuerzas, la resultante de las sumas, la resultante de las fuerzas externas que se le apliquen al sistema, su sumatoria debe ser igual, o su resultante debe ser igual a 0. Si esto sucede, todas las fuerzas que le estuviera aplicando al sistema suman 0, entonces quiere decir que la cantidad de movimiento dentro del sistema va a permanecer constante. ¿Okay? Eso es lo que nos dice entonces el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Okay? Entonces, cantidad de movimiento inicial total debe ser igual a cantidad de movimiento final, ¿no?, un tiempo, o así. ¿Okay? Veamos un ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver, pues, un sistema compuesto, ¿sí?, de dos esferas. Tenemos la esfera A, la esfera B. La esfera A tiene una cantidad de movimiento inicial P sub 0A, y la esfera B tiene una cantidad de movimiento igual a 0. Entonces, esto es antes que existiera la interacción entre esas dos esferas, ¿correcto? Acuérdense que todo esto es un sistema de dos partículas, A y B. Entonces, antes, vamos a decir pues que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual, dado por esta expresión, ¿correcto? Ahora veamos, después que han interactuado esos dos cuerpos, o
o el sistema de esas dos partículas, ¿no? Inmediatamente después, ¿qué va a suceder? Una vez que interactúa, una de las esferas, la esfera A, tiene esta cantidad de movimiento. Y la esfera B tiene esa cantidad de movimiento P sub B. Como sabemos, la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces, sumamos como si fueran vectores. Aplicamos el método del paralelogramo. Y esa sería la cantidad de movimiento final, o después de la interacción entre esas dos partículas del sistema. ¿Correcto? Entonces decimos, cantidad de movimiento final sería la suma de ambas, ¿no? Vectoriales. O expresado de esta manera. ¿Ok? Inicial igual a final. Entonces se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ok? Ahora vamos a tocar los temas de colisiones, también denominados choques, ¿no? ¿Qué es una colisión? Bueno, es una interacción que ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Interacción quiere decir un contacto, ¿no? Entre los cuerpos, ¿sí? En un pequeño intervalo de tiempo. Estas colisiones son de dos tipos, colisión elástica y colisión inelástica. Veamos cómo es colisión elástica. En la colisión elástica la energía cinética total se conserva. ¿Okay? Entonces se va a distinguir ¿por qué? Por la energía cinética total. La energía cinética, ¿no? Total se va a conservar. ¿Okay? Entonces, la energía cinética antes de la colisión debe ser igual a la energía cinética después de la colisión. Veamos pues un ejemplo. ¿Okay? Antes del choque, nuevamente un sistema de dos partículas, M1 con velocidad v sub 0,1 inicial y M2 con una velocidad inicial 0, quiere decir que está en reposo. ¿Okay? Eso sería antes del choque. Después del choque, ¿qué va a suceder? Cada una de las esferas en una colisión elástica va a tener su misma masa, pero con una velocidad propia después del choque, ¿no? V sub 1. Mientras que M2, que antes no tenía velocidad, ahora sí tiene una velocidad V sub 2. ¿Correcto? Entonces, durante la colisión elástica dice que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. ¿Quiénes contribuyen inicialmente a la energía cinética? Únicamente esta expresión, ¿no? La masa 1 con su velocidad V sub 0,1. Esta de acá no contribuye, es 0, ¿correcto? Entonces, inicialmente, tenemos pues la energía cinética encerrada sobre este globo, ¿correcto? Y después del choque, cada una con su velocidad, ¿no? Ahí ustedes pueden ver para la masa 1 y para la masa 2, ¿correcto? Entonces se cumple el principio de conservación de energía cinética. ¿Okay? Ahora vamos a ver colisión inelástica. Si antes la energía cinética, para las colisiones elásticas, la energía cinética se conservaba, ¿qué pasa ahora? La energía cinética total no se conserva. ¿Correcto? Acá la palabra, el término no indica que no se va a conservar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar nosotros? El principio de conservación de energía. ¿Y eso cómo va a ser? Vamos a decir pues que la energía cinética antes de la colisión debe ser igual a la energía cinética después de la colisión, más una cantidad, que ojo, es Q. ¿Sí? Q, ¿correcto? Q. ¿Sí? Aquí bien claro, Q. ¿Pero qué es ese Q? Bueno, pues durante una colisión de dos cuerpos, lo que sucede, va a haber un contacto directo, y lo probablemente es que va a haber fuerzas de fricción. Nosotros sabemos pues que las fuerzas de fricción lo que hacen, cuando ustedes se calientan, frotan la mano, existe fricción entre dos superficies, ¿no? Lo que vamos a hacer es observar que existe algo de calor. ¿Qué sucede? Que la energía que es mecánica se va a convertir en energía térmica o calorífica, ¿correcto? ¿Sí? Ya no es energía mecánica, quiere decir que la energía mecánica no se conserva. ¿Sí? La energía cinética es parte de la energía mecánica. Ahora pues esta cantidad, entonces vamos a decir que es energía disipada, ¿no? Energía mecánica disipada. ¿Por quién? Por las fuerzas de fricción, ¿correcto? Bueno, haciendo el análisis más concreto, pues hay un montón de formas que se pueden disipar, ¿no?
¿Ok? Entonces, energía cinética inicial debe ser igual a energía cinética final más la Q, que es energía mecánica disipada durante el choque, ¿no? Veamos un ejemplo. Antes del choque, ¿sí? Tenemos pues dos partículas, perdón, dos esferas M1 con una velocidad v sub 0,1 y M2 con velocidad v sub 0 sin 0, ¿no? ¿Sí? Después del choque, vamos a encontrar la consideración que es las dos esferas después del choque paran unidas, se juntan, están adheridas, conforman un solo cuerpo, ¿correcto? A esto que estamos viendo acá, decimos pues que la colisión es totalmente inelástica, ¿no? Quedan juntas ahí, ¿correcto? Quedan juntos. ¿Sí? De tal manera que como están dos juntas, ellas después de la colisión van a tener su propia velocidad. Ambas van a tener la misma velocidad, ¿correcto? Luis, luego vamos a verificar ahora pues si el principio de conservación de energía, ¿correcto? Solamente la esfera de color naranja o M1 es la única que contribuye a la energía cinética. Y la energía cinética de esto, después de la colisión, pues es la suma de las masas por la velocidad común. Entonces, la inicial, como ustedes pueden ver, es mayor que la final. ¿Qué pasó con la otra parte de energía? Se ha disipado, ya no es energía mecánica, ahora es energía calorífica, ¿correcto? Se ha disipado. Regla de Newton de la colisión unidimensional. Esta regla de Newton es una fórmula, ¿correcto? Pero ¿cómo se ha obtenido esa fórmula? Se ha obtenido haciendo uso de dos principios. El principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y el principio de la conservación de la energía, ¿correcto? Eso es lo que se ha obtenido, ¿no? Veamos qué nos dice. En una colisión unidimensional, bien claro, unidimensional, en una sola dimensión, en una recta, ¿no? Entre dos partículas, las velocidades relativas, y ojo, que nos están diciendo velocidades relativas, ¿no? De las partículas antes y después de la colisión son proporcionales y de direcciones contrarias. Entonces aquí vamos a ver la ecuación, ¿no? Ahora sí, cuando dice, ¿no? Como son dos partículas, cada uno va a salir con su velocidad, por eso existen dos velocidades, ¿cierto? Velocidades relativas, eso se vio en, creo, la cuarta clase. Solamente es la comparación que podemos hacer de una velocidad con respecto a la otra. Aquí estamos la velocidad después de la colisión de una de ellas, de la esfera 2, menos el cuerpo número 1, ¿correcto? Entonces, esta es velocidad relativa, una diferencia entre ellos, ¿correcto? Acá B sub 2 menos B sub 1 son velocidades después de la colisión unidimensional. Y acá B sub 0,2 menos B sub 0,1 también son velocidades relativas, pero son de las velocidades iniciales antes de la colisión, ¿correcto? Por eso dice son proporcionales las velocidades relativas. Después es igual a las de antes, ¿correcto? Incluso es fácil memorizarse. 2 menos 1, 2 menos 1, ¿no? Solo que las iniciales están acompañados aquí con una letra epsilon. ¿Y eso qué es? El coeficiente de restitución en las colisiones, ¿no? Y también dice, pues, que son de direcciones contrarias, el signo sale de esa manera, direcciones contrarias, ¿correcto? Entonces, podemos memorizar, ¿correcto? ¿Sí? Acordémonos que acá, en el segundo lado de la ecuación, está con un signo menos, el coeficiente de restitución, y multiplicado por las velocidades relativas antes de la colisión, ¿correcto? Hablemos ahora de este coeficiente de restitución, ¿sí? Sus valores varían entre 0 y 1, pero ¿por qué varían? Porque, pues, supongamos que tenemos, pues, una colisión de dos bolas de acero. Tendrán un coeficiente de restitución propio para bolas de acero. O si son de cobre, también tendrán sus propios, ¿correcto?
Si es de un polímero, también tendrá su propio coeficiente de restitución, ¿no? O si son bolas de billar, también debe tener su propio coeficiente. Entonces, eso depende, ¿no?, de qué cuerpos están colisionando, ¿correcto? ¿Sí? Observaciones: el coeficiente de restitución epsilon es un indicador del grado de elasticidad, claro, por decir, las que son de un polímero, pues su coeficiente de elasticidad será más elástico, ¿no?, que las de acero, por decir. Entonces, grado de elasticidad de la colisión. Y vemos pues que varía entre 0 y 1. Entonces vamos a preguntarle, ¿cuándo será 1? Bueno, ¿cuándo será 1? Si epsilon es igual a 1, la colisión se va a llamar totalmente elástica. ¿Sí? ¿Y cuándo será 0? Cuando la colisión sea totalmente inelástica. ¿Okay? Tener en cuenta eso, entonces. Bueno, hemos terminado esa parte, ahora vamos a empezar lo que es la gravitación universal y el movimiento planetario. Entonces, lo que vamos a ver es pues lo siguiente, ¿no? Nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿no?, ¿por qué nuestro satélite natural, que es la Luna, siempre acompaña a la Tierra en orbitar alrededor del Sol, ¿no? Sí, nosotros sabemos pues que el planeta Tierra orbita alrededor del Sol y otros 7 planetas más, ¿no es cierto?, orbitan alrededor del Sol, lo que componen el sistema solar. ¿Por qué están unidos, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí vamos a ver que va a existir una fuerza de gravitación, ¿sí? Se llama fuerza gravitacional. Y eso se da pues para todas las partículas que tengan masa. O sea, todos los cuerpos que tengan masa van a experimentar eso. ¿Correcto? Más propiamente podemos decir incluso, ¿no?, que todos los cuerpos que tienen masa en su entorno van a crear un campo gravitacional. Todos los cuerpos. O sea, nuestro planeta Tierra, ¿no?, tiene pues masa, y entonces en su entorno va a crear un campo gravitacional. Nosotros como personas también tenemos masa, debemos tener nuestro propio campo gravitacional, creado por estar constituido de masa. Pero debe ser tan pequeñito que es imperceptible, pues, en relación al campo gravitacional del planeta Tierra. ¿Correcto? Eso es. Bueno, después de este tema vamos a finalizar formulando las 3 leyes de Kepler, ¿no? Las 3 leyes de Kepler para el sistema planetario solar que nosotros tenemos, ¿no? Okay. Eso vamos a hacer. Entonces, empezaremos pues a formular qué es la gravitación universal. ¿Sí? Primero, la ley de Newton de la gravitación. ¿Qué nos dice? Veamos. Dice, la magnitud de la fuerza de atracción entre 2 partículas en el universo, está hablando en forma general, es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué nos está diciendo? Lo voy a poner aquí en una ecuación con color azul. La parte superior nos dice pues que la magnitud de fuerza de atracción entre 2 partículas, ponemos ahí está, le llamamos fuerza, entre 2 partículas en el universo es directamente proporcional, se lee así, este alfa se dice directamente proporcional al producto de sus masas. Supongamos que tengamos pues masa 1, masa 2, porque son 2 partículas, e inversamente va pues en el denominador, ¿no?, a la distancia que los separa, al cuadrado de la distancia que los separa. De esta manera está formulado entonces la ley de Newton para la gravitación, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Entonces nos está diciendo pues que la fuerza gravitacional, ¿sí?, es directamente proporcional al producto de las masas dividido entre, perdón, inversamente
proporcional a al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Acá, pues, ¿sí? Entonces, esto de aquí, esta letra alfa se lee directamente proporcional. Para una igualdad, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para una igualdad, para quitar esa proporcionalidad, ponemos esto. Ponemos que es igual, ponemos aquí una constante, ¿correcto? Aquí es masa 1, que es masa 2, lo único que he agregado es esta constante. Y esta constante se obtiene en forma experimental, ¿correcto? Hay un montón de métodos experimentales para deducir esta constante, ¿no? Un montón, no, hay algunos, o sea, varios experimentos que se realizan para encontrar esta constante G. Tiene un valor ya establecido, ¿ok? Y se encuentra experimentalmente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza gravitacional, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos, por decir, la masa 1, la masa 2, la separación es D, ¿sí? Hay una fuerza de atracción, que quiere decir, la fuerza M2 está atrayendo a la masa 1, y también, simultáneamente, la masa M1 está atrayendo a la masa 2, ¿no? Son fuerzas atractivas, ¿correcto? Y esa es la relación, ¿no? Ese G, constante de gravitación universal, tiene un valor, ¿sí? Y aquí lo pueden ver, ¿no? Tiene este valor. Esa es la constante de gravitación universal. ¿Cómo se ha obtenido? Experimentalmente, ¿no? ¿Ok? Definición de campo gravitatorio. Bueno, ya les he estado indicando, pues, cómo surge el campo gravitatorio. Entonces, para recordar eso, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros siempre hemos calculado sobre la superficie del planeta Tierra, hemos dicho cualquier objeto que está, ¿no?, de masa m, supongamos que este sea la masa de la Tierra, la parte inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos observado? Que existe la gravedad, ¿correcto? La aceleración de la gravedad, ¿correcto? ¿No? Y ese producto, ¿qué cosa era? Producto era simplemente masa por gravedad, ¿qué cosa? Era el peso. Y efectivamente, esa es una fuerza que el planeta Tierra ejerce sobre cualquier partícula, cualquier cuerpo que se encuentre sobre la superficie del planeta Tierra. ¿Ok? Ejemplo, por decir, nosotros estamos sentados, justamente ustedes también, ¿correcto? Y son atraídos hacia la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Quién ejerce eso? Esto de aquí, que lo que nosotros hemos llamado aceleración de la gravedad, ¿sí? Se llama campo gravitacional, ¿correcto? ¿Y quiénes tienen esa característica? Les he dicho, ¿no? Todos los cuerpos que tienen masa generan en su entorno o a su alrededor un campo gravitacional de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora definimos, pues, ¿no? Se dice que existe un campo gravitatorio. Bueno, aquí, ¿no? Supongamos, para observarlo y luego observamos la definición, la lectura, ¿no? Aquí tenemos representando nuestro planeta Tierra, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes observan aquí flechitas que incluso ingresan, ¿sí?, al planeta Tierra, a la superficie, pero en sí, idealmente, se van, pues, considerando que el planeta Tierra, ¿no?, nuestro planeta, fuera una esfera perfecta, sería a su centro geométrico, ¿correcto? ¿Sí? Pueden observarlo. ¿Sí? Esas líneas de color verde, con unas flechitas que son entrantes, ¿sí?, son líneas representativas del campo gravitacional que tiene la Tierra. O sea, son líneas imaginarias que se usan al momento de hacer el análisis, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y cómo probamos que efectivamente existe este campo gravitacional? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una partícula cualquiera, ¿sí?, en esta posición, supongamos, ¿correcto? Alrededor de la superficie de la Tierra, ¿sí? Por la ley de gravitación universal, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener aquí una masa pequeña, ¿sí?, de masa m. Por lo tanto, como hay otra masa al otro lado, ¿no?, o está el campo gravitacional ahí,
¿qué es lo que va a hacer? Va a experimentar una fuerza gravitacional que lo atrae, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vamos a decir, si experimento una fuerza, ¿sí? Si experimento una fuerza, indicamos pues que efectivamente en la región que está esa partícula de color rojo de masa m, ¿no? Está en una región o un espacio donde existe un campo gravitacional. Por eso probamos que existe, ¿correcto? ¿Y cómo podemos calcular, no? Es lo mismo pues que nosotros estamos, cualquier partícula que podamos colocar a alrededor de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esa fuerza gravitacional, perdón, ese campo gravitacional lo podemos calcular fuerza gravitatoria sobre la masa, ¿no? Ya les he indicado, ¿no? Pongamos que sea F, simplemente masa por aceleración, ¿qué cosa? Perdón, aceleración de la gravedad. Bueno, despejamos ahí la gravedad y eso es lo que encontramos, ¿no? ¿Okay? Entonces, el campo gravitatorio, ¿sí? Es igual a la fuerza gravitatoria sobre la masa, ¿ok? Ahora vamos a ver variación de la aceleración de la gravedad, ¿no? Campo gravitatorio o aceleración de la gravedad. Es una cantidad vectorial. Veamos. ¿Qué nos dice? La magnitud de la aceleración de la gravedad es directamente proporcional a la masa del planeta e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia medida desde el centro del planeta. ¿Ok? Y tenemos esta relación. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí, para recordarnos, ¿no? Lo siguiente. ¿Sí? Supongamos, estemos en nuestro planeta, ¿correcto? Supongamos pues que sea perfectamente, ¿no? Que tenga una forma de una circunferencia. Por lo tanto, debe tener su radio, ¿correcto? Su radio. ¿Ok? Listo. Ahora, supongamos que nosotros nos encontramos por aquí, en esta posición, ¿correcto? ¿Qué decimos nosotros? Nos sentimos atraídos, ¿no es cierto? ¿Con qué cosa? Una fuerza, ¿correcto? Esa fuerza que nosotros denominamos, ¿qué cosa es? Peso, ¿no es cierto? Peso. O fuerza gravitacional le vamos a poner, ¿no? Peso o fuerza gravitacional. ¿A qué es igual? Lo que sabemos saber, mg, ¿correcto? Está en la superficie. ¿Cuánto está alejada del centro geométrico? Una distancia r, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pues, como está alejada una distancia r, y suponiendo que la masa del planeta Tierra sea m, ¿no? Entonces, entre el punto central o el centro geométrico del planeta Tierra hay una distancia. ¿Cuál es esa distancia? El radio de la Tierra, ¿no es cierto? El radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, entre la masa del planeta Tierra y la masa de un cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra, ¿qué va a hacer? Va a haber una fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Expresado por esta letra G. Esa fuerza gravitacional, sabemos nosotros que debe ser igual que cosa, la constante universal, la masa del planeta Tierra, la masa ¿no? del objeto que se encuentra sobre la superficie, dividido entre ¿quién? El radio al cuadrado, ¿correcto? Y esta fuerza gravitacional, ¿qué cosa es? Es mg, ¿correcto? Entonces, nosotros cancelamos esto. ¿Qué tenemos? Eso lo vamos a poner aquí. ¿Qué vamos a obtener? Pues simplemente esta relación, ¿no? Que G debe ser igual a ¿quién? La aceleración de la gravedad, ¿a qué debe ser igual? A la constante universal, la masa del planeta, sobre el radio del planeta, ¿correcto? El radio del planeta. ¿Sí? Para acordarse entonces, ¿no? Esta relación cómo es. ¿Ok? ¿Cómo también podemos calcular la gravedad? ¿No? ¿Qué debemos conocer? Pues hasta ahora ya se conoce aproximadamente cuánto es la masa total del planeta Tierra y también se conoce el radio aproximado del planeta Tierra. Como esto es conocido, podemos determinar que nuestra aceleración de la gravedad alrededor, pues está, ¿no? Aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Eso es, si se conoce la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, entonces podemos calcular. Pero esta gravedad, ¿dónde es? En la superficie de la Tierra. ¿Okay? Ojo, en la superficie de la Tierra, ¿no? Incluso podemos poner en la superficie de la Tierra. ¿Okay?
Eso es lo que hemos hecho, porque miren, hemos tomado esa distancia, R, ¿ok? Listo. Ahora sí, y eso es lo que expresa, ¿no? En forma general. Entonces, el campo gravitacional, ¿no?, debe ser igual, pues, la constante gravitacional, la masa del planeta y la distancia medida desde el centro del planeta, ¿correcto? ¿Ok? Eso es. Veamos aquí un gráfico que también nos ayuda a recordar, ¿no? Tenemos nuestro planeta Tierra, un astronauta con masa m, ¿sí? El radio del planeta es r, la masa del planeta Tierra es m, la masa del astronauta es s, por lo tanto tiene una fuerza gravitacional. ¿Qué pasa ahora si el astronauta está más alejado de la superficie de la Tierra? ¿Qué va a pasar? Ahí está, se hace esta distancia d, ¿correcto? La relación sigue siendo válida, solo que está más alejado, ¿no? Entonces, vamos a experimentar un campo, que sea un campo gravitacional a esta altura. ¿Cuánto va a valer ese campo gravitacional? Ya no está en la superficie, entonces decimos, si este D fuera R, diríamos pues que está en la superficie, pero como D es mayor que el radio, ya que este D ha crecido mayor que el radio, ¿qué ha pasado si el radio crece? Como está en el denominador, el radio crece o la distancia crece. ¿Qué pasa con el campo gravitacional? Disminuye. O sea, a medida que se aleja de la superficie de la Tierra, el campo gravitacional o la aceleración de la gravedad va a disminuir. ¿Correcto? Disminuye. ¿Sí? Observaciones. En la superficie del planeta se tiene, bueno, ¿no? Ahí tenemos en la superficie del planeta, ¿sí? Y sabemos, claro, pues, sí, que no existe masa, el campo gravitacional o la aceleración de la gravedad es igual a cero. Tercera observación, para órbitas circulares de satélites, ¿no? Consideramos, pues, ¿no?, que tengamos un satélite de comunicaciones, por decir, que orbitan alrededor de la Tierra, ¿sí?, suponiendo que la Tierra sea una circunferencia perfecta. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no?, que esa fuerza gravitacional debe ser igual a la fuerza centrípeta que experimenta aquí en el satélite, ¿no? De ahí que masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, eso de aquí, nosotros sabemos perfectamente que es la fuerza gravitacional, y esto de acá es la fuerza centrípeta, ¿no? Bueno, acá esta velocidad es la velocidad tangencial. Veamos aquí, para el caso de nuestro satélite natural, ¿sí?, la Luna, tenemos ahí el radio de la Tierra, perdón, no el radio de la Tierra, sino el radio al cual orbita nuestro satélite natural, la Luna, ¿correcto? Bueno, en la masa de la Luna, ¿sí?, su velocidad tangencial, su velocidad angular, entonces ahí está bien claro, ¿no?, que esta velocidad es la tangencial, cosa que también lo podemos expresar, pues, en función de la velocidad angular, ¿correcto? Y vemos que esa fuerza gravitacional entre el planeta Tierra y nuestro satélite natural, la Luna, debe ser igual a la fuerza centrípeta, ¿correcto? Porque el planeta, perdón, la Luna está realizando un movimiento circular, ¿correcto? Eso es, eso de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ahora sí, leyes de Kepler. Bueno, estas leyes de Kepler es más o menos alrededor de 1200 las formuló, ¿sí? Y nosotros sabemos, pues, que nuestro planeta orbita alrededor del Sol, ¿no? Lo mismo lo hacen los otros 7 planetas, ¿no? Plutón, Urano, ¿sí?, sí, Marte, ¿no? Y la primera ley dice, también se conoce como la ley de las órbitas. ¿Qué dice? Los planetas describen elipses estando el Sol en uno de sus focos. Disculpen. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que los planetas van a describir una trayectoria al orbitar alrededor del Sol, una trayectoria en forma de una figura geométrica conocida como elipse, ¿no? La elipse tiene, pues, 2 focos, entonces en uno de los focos se debe encontrar el Sol, ¿correcto? En uno de los focos. Esa es la primera ley, entonces, de Kepler. La segunda ley, también ya denominada la ley de las áreas, ¿qué dice? ¿No?
el radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en tiempos iguales o intervalos de tiempos iguales. Veamos aquí. ¿Sí? Miren, aquí es la trayectoria elíptica, el Sol está en uno de sus focos, ¿no? Y el planeta, supongamos, ¿no? Lo que yo estoy marcando con el puntero, ¿no? Es la posición inicial del planeta, ¿ok? Vamos a trazar entonces desde el Sol un radio vector. Listo, esa es la primera posición del planeta, ¿sí? En un determinado instante. ¿Qué pasa después de ese instante? Transcurre un intervalo de tiempo, supongamos, ¿no? Transcurre un intervalo de tiempo, ¿ok? Y se posiciona en este, avanza aquí, ¿no? ¿Sí? Avanzó o se posiciona ahí. Trazamos su radio vector, ¿correcto? Trazamos su radio vector, ¿sí? Como vemos, ya está marcado, se forma un área, a eso le vamos a llamar área 1. Pero, ¿en cuánto tiempo realizó esa traslación ahí? ¿Correcto? Ese avance, ¿no? En un tiempo t sub 1, un intervalo de tiempo t sub 1, ¿correcto? Supongamos ahora, en otro instante, ¿no? El planeta se encuentra en esa posición, ¿correcto? En esa posición. Trazamos el radio vector al planeta desde el Sol, miren, ¿sí? Y pasado un intervalo de tiempo, se va a encontrar en este punto. Trazamos también su radio vector, ¿correcto? ¿En cuánto tiempo lo hace? Bueno, pues, como vemos, forma una área 2, y para que la área 1 y la área 2 sean idénticas, el tiempo T1 y el tiempo T2, o sea, el tiempo en trasladarse, ¿no? Desde esa posición hacia aquí, ¿sí? Y formar el área 2, deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? T1, T1 debe ser igual a T2, ¿no? ¿Correcto? Y como consecuencia, el área 1 debe ser igual al área 2, ¿no? O también podemos hacer la siguiente formulación: el área sobre un tiempo debe ser constante, esa relación, ¿ok? De eso se trata entonces la segunda ley de Kepler, ¿no? La tercera ley de Kepler es la ley de los periodos. Bueno, entonces para esto tenemos que recordar algo, ¿no? Nuestro planeta Tierra, ¿cuánto tiempo se demora en orbitar alrededor del Sol? ¿Sí? Una rotación, ¿no? Una vuelta, una revolución, 365 días. Entonces, ese tiempo de 365 días se conoce como periodo, ¿correcto? Entonces decimos, el cuadrado del periodo de revolución, y el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia en promedio entre el planeta y el Sol, ¿correcto? Haciendo un poco de álgebra, decimos pues, podemos poner acá una constante para soplar, esa es directamente proporcional, acá tenemos el cubo, y vemos que el periodo dividido entre la distancia promedio entre el planeta y el Sol, podemos hacer que esto sea constante, esta es una constante, K, ¿no? Así, entonces se cumple esta relación, ¿ok? Bueno, ¿sí? Eso sería toda la parte teórica. Si tuvieran alguna inquietud, duda o algo que desean agregarle, por favor pueden hacerlo en este momento, ¿sí? Si no, pasamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Pueden utilizar el chat, y si usan un micrófono también, pero que sean breves, ¿no? ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos entonces a los ejercicios. No veo ni un comentario. Y
Bueno, ahí también vamos a despejar las dudas sobre cada uno de los temas, leyes que hemos formulado, ¿no? Sobre cantidad de movimiento, impulso, el teorema del impulso, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, colisiones y las leyes de Kepler. ¿Okay? Vamos entonces al primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Dos bolas A y B de masas iguales, 400 gramos, se mueven sobre una mesa horizontal con velocidades B sub A y B sub B como se muestra en la figura, ¿no? Entonces, ahí tenemos la figura. ¿Qué nos piden? Determine la magnitud de la cantidad de movimiento resultante del sistema. Entonces acá nos están diciendo magnitud, que quiere decir que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, ¿no es cierto? Lo podemos representar de esta manera su magnitud o simplemente P, ¿no? Y decir cuánto vale, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos esferas, miren, la esfera A está en la dirección del eje X y el eje X se le ha asociado un vector unitario Y. Eso es lo que nos, de acuerdo a los datos que nos dan, ¿cierto? ¿Sí? Y la esfera B está en la dirección del eje Y positivo, ¿correcto? Okay. O J como vector unitario, ¿no? Bueno, aquí lo que nos está haciendo recordar, pues, es que las cantidades de movimiento son cantidades vectoriales, ¿correcto? Como son de masas iguales, ¿sí? Colocamos aquí masa M, y nosotros podemos observar que ese producto masa por velocidad, ¿sí? ¿Qué cosa sería? Cantidad de movimiento de A también, ¿correcto? Y aquí sería cantidad de movimiento de B, ¿correcto? El producto de la masa por su velocidad. Como son vectores, nosotros pues la cantidad de movimiento de A y B, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues los recordamos de vectores y los tratamos como vectores, ¿cierto? Entonces aplicamos un método conocido, el método del triángulo, ¿no? ¿Sí? Mira, veamos, colocamos entonces, en primer caso, el vector cantidad de movimiento A, conservando sus tres elementos, magnitud, dirección y sentido. Vamos a colocarlo. Lo mismo hacemos con la cantidad de movimiento de la esfera P, ¿correcto? Así. Son perpendiculares, pues es de acuerdo a los datos que nos están dando, ¿no? Uno está con la dirección del vector unitario J y otro con la dirección del vector unitario I. Son perpendiculares. Entonces, simplemente vemos la resultante de esos vectores, que va a ser la resultante de la cantidad de movimiento, ¿correcto? Eso es. Bueno, ahora operamos eso vectorialmente aquí en esta parte, cantidad de movimiento del sistema, diremos pues cantidad de movimiento de A más cantidad de movimiento de B es la cantidad de movimiento total. Y justamente yo quiero encontrar la magnitud de esta cantidad de movimiento. ¿Qué hacemos? Pues ya conocemos la definición, reemplazamos, ¿sí? Las masas son iguales, factorizamos las masas, las velocidades de A y de B son datos, pero tenemos que colocarlos vectorialmente. Hacemos eso, ¿sí? Factorizamos la masa, como está acá, reemplazamos la masa de 400 gramos o 0.4 kilogramos, ¿no? B sub A es menos 3i porque está de derecha hacia izquierda, y J está pues en relación a la dirección positiva del eje Y, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos dos componentes, componente en el eje X, componente en el eje Y, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, ¿qué hacemos? ¿No? Ya conocemos pues que es el cuadrado de las componentes, ¿no? La suma del cuadrado de las componentes, le sacamos raíz cuadrada y obtenemos ¿qué cosa? La magnitud de la cantidad de movimiento, ¿correcto? Ahí está el cuadrado, ¿no? Del eje X más el cuadrado del eje Y, le sacamos raíz cuadrada, esta es la masa que hemos factorizado, por lo tanto tenemos la magnitud de la cantidad de movimiento. ¿Cuánto sale? 2 kilogramos por metros por segundo, ¿no? También debemos recordar que la cantidad de movimiento, sus unidades no tienen un nombre especial, simplemente pues es de la masa y de la velocidad, ¿no? Ese producto. La respuesta es la letra B.
¿Comentarios? ¿Algún comentario sobre este ejercicio, jóvenes? No veo. No veo intervenciones. Ok. Muy bien, Pierce. Ariana también. Ok, vamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, un pez de masa M de 3 kilogramos que se mueve en la dirección del eje X con una velocidad igual de 0,5 metros por segundo, se traga a otro pez de masa 0,5 kilogramos que se mueve en dirección contraria. Si al momento de tragarlo, ambos peces se quedan quietos, nos preguntan, ¿cuál será la velocidad v del pez de menor masa antes de ser devorado? Ya nos están pidiendo entonces la velocidad del pez de menor masa. ¿Cuánto es antes de ser devorado? Claro, después estos se quedan quietos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un pez grande, ¿no? Supongamos que esto tenga la forma de un pez grande, y acá tengo un pececito, ¿correcto? Este de masa M, el otro de masa M mayúscula. ¿Qué va a hacer? El pez grande viene con su propia velocidad, ¿sí? Es dato esa velocidad, mientras que el pececito viene con una velocidad v minúscula, ¿correcto? Sí. En sentidos contrarios, ¿sí? Esto sería antes, ¿correcto? Antes, ¿sí? Luego pasa un tiempo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues el pez grande se engulló, se comió al pez pequeño, ¿correcto? Cada uno de más. Como consecuencia, dice que una vez que se engulle, dice que su velocidad del pez grande con, con el pez pequeño en su interior, dice que su velocidad, que llamamos así, prima, es cero, se queda quieto, está en reposo, ¿correcto? Y eso sería después, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos indican que calculemos la velocidad, esta velocidad antes del pececito de que se lo engulla, ¿sí? Antes. Eso es nuestra incógnita, ¿correcto? Bueno, para hacer esto, como vemos que hay cantidad de movimiento, la masa del pececito por su velocidad que buscamos, que es nuestra incógnita, la masa del pez grande por su velocidad del pez grande, ¿sí? Ese producto que es cantidad de movimiento. Entonces nos está invitando a hacer que veamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a decir principio de conservación de movimiento. Cantidad de movimiento inicial debe ser igual cantidad de movimiento final, ¿correcto? Así, ¿ok? ¿Tenemos eso? Sí, pues vamos a hacer cantidad de movimiento inicial, ¿qué sería? La masa del pez grande por su velocidad, ¿correcto? Más la masa del pequeño y la velocidad justo que buscamos, ¿no? La velocidad de esa chiquita. Y eso debe ser igual a ¿quién? La suma de la masa, porque ya se le ha incluido al pececito, más la masa, actúan como si fuera un solo cuerpo, con la velocidad. Pero nosotros sabemos que eso es igual a cero, ¿no? Todo eso es igual a cero, ¿correcto? Por lo tanto, toda esta ecuación, ¿a qué debe ser igual? A cero, ¿no? De aquí, ¿qué hacemos? Despejamos la velocidad pequeñita, ¿sí? Del pez de menor masa. ¿Correcto? Y listo, ya tenemos toda la solución. Entonces aquí, más en limpio, aquí hay, bueno, pues acá está el pez grande, con su masa M mayúscula, su velocidad M mayúscula, el pececito con masa pequeñita, ¿sí? Y su velocidad que nosotros deseamos determinar. Eso sería antes. Después, el pez grande ya se engulló al pez pequeñito, ¿sí? Pero después, pues, su velocidad se queda quieto, dice una vez, creo que ya se sació de hambre, ¿no? Se queda quieto, todo eso. Y fijamos el sistema coordenario, ¿no? Donde el eje X es positivo
hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, antes e igual, ¿correcto? Esto de acá es cero, por lo tanto, simplemente despejamos esta velocidad, que es nuestro objetivo, ¿correcto? Despejamos, ahí está despejado. ¿Tenemos la masa del pez grande? Sí. ¿Del pequeño? También. ¿La velocidad del pez grande? Sí. Solo queda reemplazar, ¿no? Si operamos algebraicamente ahí, serían menos 3 metros por segundo. La respuesta es la letra B. ¿Comentarios a este ejercicio? No hay comentarios. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Con relación a los conceptos de impulso y cantidad de movimiento, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición, dice. ¿Qué dice? Si la fuerza neta sobre una partícula es nula, su cantidad de movimiento se conserva. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Si la fuerza neta sobre una partícula es nula, su cantidad de movimiento se conserva. Entonces estamos viendo, pues, ¿qué cosa? Fuerza neta o fuerza resultante, ¿no es cierto? Y acá no está hablando cantidad de movimiento, incluso se conserva, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos que recordar en qué momento, ¿no? Está al mismo tiempo, pues, ¿no? Con una sola ecuación, la fuerza resultante y la cantidad de movimiento, ¿correcto? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Eso qué cosa es? La segunda ley de Newton, ¿correcto? ¿Qué nos decía? Que la fuerza resultante debe ser igual ¿a quién? Al cambio de la cantidad de movimiento realizado durante un intervalo de tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces de aquí pues es fácil deducir, ¿no? Como hay una relación lineal entre la fuerza y el cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos a decir, de acuerdo al ejercicio nos dice que esta fuerza, ¿sí? Es nula, quiere decir es igual a cero, ¿correcto? Entonces también debe ser acá la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Y un intervalo de tiempo. Entonces aquí el único término para que toda esta ecuación sea cero es que este término sea cero. Y eso de aquí a aquí es igual, ¿sí? Eso entonces debería ser igual cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial dividido en delta de t. Todo este es cero, entonces si p menos p cero es igual a cero, eso va a significar, ¿sí? Que la cantidad de movimiento final debe ser igual a la cantidad de movimiento inicial. ¿Y eso qué implica? El principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces veamos, si la fuerza neta sobre una partícula es nula, su cantidad de movimiento se conserva. Entonces todo eso es correcto, ¿no es cierto? Ahí incluso podemos decir que eso es correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, está acá. Ahí está desarrollado, cantidad de movimiento es constante, ¿no? Se conserva, entonces, ¿no? Eso está correcto, ¿ok? Segundo, proposición, en un choque de dos cuerpos siempre se conserva, acá la palabra es siempre, que tenemos que tener cuidado con esto, se conserva la cantidad de movimiento de cada cuerpo, ¿sí? Acá está hablando bien de cada cuerpo, ¿ok? Veamos eso, ¿no? A través de un ejemplo. Supongamos, pues, que aquí tenemos dos esferas, miren, está en movimiento, ¿sí? Inicialmente la esfera naranja viene desde la derecha hacia la izquierda y la verde va de izquierda hacia la derecha, colisiona, ¿no? Colisiona y luego rebota uno cada uno, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, el movimiento ahí es unidimensional, ¿ok?
Entonces vamos a ver dos casos, ¿no? Antes de la colisión y después de la colisión, cómo es sus cantidades de movimiento, ¿ok? Veamos. Entonces, antes, ¿cómo sería? Miren la velocidad antes de la verde, ¿correcto? Y después, y antes de la naranja, negativo, ¿correcto? Los sentidos, ¿no es cierto? Han cambiado, ¿ok? Y después, allá, ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora es negativo de la verde y de la naranja es positivo, ¿correcto? Allá, pero nosotros sabemos pues que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, quiere decir, si quisiera conservarse, ¿no? Tendría que ser sus tres elementos, ¿no? Idénticos, que son magnitud, dirección y su sentido. Pero acá vemos que es cierto, tienen la misma magnitud, van a tener la misma magnitud porque las esferas son idénticas, dicen, ¿no? Entonces, sus cantidades de movimiento sí están cambiando, ¿no? En un primer caso, la verde, por decir, es positivo y después es negativo. Entonces ya está cambiando, ¿cierto? Ahí está, cantidad de movimiento de la verde y cantidad de movimiento de la naranja. Eso es antes del choque. Después del choque, ¿sí? ¿Qué ha pasado? La verde, pues ahora retrocede y con signo negativo, ¿no? Cantidad de movimiento antes es este valor. Después, este valor. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado, ¿ok? Veamos a la naranja. La naranja antes que era negativo, ahora que es positivo, ¿correcto? Entonces ha cambiado de cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces la cantidad de movimiento de cada cuerpo, está diciendo de cada cuerpo, se conserva, está diciendo. Pero acá vemos que no se conserva, pues ninguno de los dos casos. Entonces, como no se conserva, eso quiere decir que es falso, ¿no? Y ahí ponemos falso. Tercera proposición. En un choque elástico se conserva la energía cinética de cada cuerpo. Nuevamente habla de cada cuerpo. ¿Ok? Antes, por decir. ¿Cómo sería la energía cinética de una esfera 1 que tiene su cierta velocidad, ¿sí? Y la esfera 2 no tiene? Entonces, la energía cinética simplemente lo aporta la esfera 1, ¿correcto? Ahí está. Y la esfera 2 es 0, ¿correcto? Después, ¿qué va a suceder después? Después de la colisión, ¿qué sucede? Pues la velocidad de la esfera 1 es 0 y de la 2 ahora tiene un valor diferente de 0, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quién contribuye acá a la energía cinética? La 1, ¿no? Es 0. Y la 2 sí tiene su valor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, dice, en un choque se conserva la energía cinética de cada cuerpo. A ver, veamos. La energía de la esfera 1 tiene este valor. Después de la colisión es 0. ¿Se conservó? No, pues. Entonces ya ahí partamos que eso no se cumple la proposición, ¿no es cierto? En caso por sí de la 2, ¿sí? Su energía cinética es 0 antes y después tiene un valor. Tampoco se cumple, ¿no es cierto? De cada cuerpo. Entonces eso también es falso. La respuesta es la A. ¿Comentarios, jóvenes? No hay comentarios. Vamos al siguiente ejercicio, ¿no? No veo ni un comentario. Se lanza horizontalmente una pelota de masa de 400 gramos contra una pared como se muestra en la figura. Correcto. Y la rapidez justo antes del impacto dice que es 20 metros por segundo y después del impacto es 10 metros por segundo. Determine la magnitud del impulso sobre la pelota. Entonces nos está diciendo que determinemos la magnitud del impulso sobre la pelota. Magnitud se escribe entre barras, es un vector el impulso. También lo puedo colocar acá, me piden la magnitud. Eso es lo que nos pide, ¿correcto?
Entonces, aquí, pues, en la figura vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Nos dan la velocidad inicial, incluso nos dicen que es 20 metros por segundo, ¿sí? Va de derecha a izquierda y rebota de izquierda hacia derecha, esa velocidad es igual a 10 metros por segundo, ¿correcto? Que también nos dan la masa, ¿no? O sea, 0,4 kilogramos, ¿correcto? Prácticamente nos están diciendo, como damos la masa inicial, perdón, la masa y su velocidad inicial, impulso inicial. Después que interactúa, hay una cantidad de movimiento también final, ¿no? Pero está de izquierda hacia derecha, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ahí podemos evaluar por el principio de la cantidad de movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Ok. ¿Qué nos piden? Hay el impulso, ¿no? Hay variación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Antes y después. ¿Hay variación? Sí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Sí? Como nos piden el impulso, buscamos una ecuación que nos una, pues, ¿no? ¿Cuál sería? El teorema, ¿no es cierto? Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice? El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Como nosotros tenemos esta variación es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿sí? No podemos aplicar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos la cantidad de movimiento final? Sí. Inicial también, simplemente aplicamos, ¿ok? ¿Sí? Considerando pues las direcciones, ¿no? Porque todos son vectores, impulso, cantidad de movimiento, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces recordamos aquí el teorema, ¿no? Teorema, impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Variación lo vamos a decir cantidad de movimiento, ¿no? Variación o cambio de la cantidad de movimiento, ¿ok? Vamos a aplicar eso, ¿no? Entonces acá tenemos antes, acá tenemos un sistema de referencia, hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, ¿ok? Entonces, cantidad de movimiento justo antes del impacto sería la masa por la velocidad v sub 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Teniendo en cuenta el vector unitario, ¿no? Entonces, cantidad justo después del impacto, en este caso va a ser la cantidad de movimiento positivo, ¿no? Con el vector unitario. Luego veamos, pues, aplicar el teorema, ¿no? Del impulso y la cantidad de movimiento. Sería, impulso debe ser igual masa por velocidad final, y está la velocidad final, después del impacto, menos la masa por la velocidad inicial antes del impacto, ¿correcto? ¿Sí? Reemplazamos, ¿no? Vectorialmente todo, operamos, nosotros tenemos la masa, la velocidad final, su magnitud y la magnitud de la velocidad inicial, ¿no? Reemplazamos, sale 12 newton por segundo en la dirección Y. Pero a nosotros nos piden la magnitud. ¿Qué tenemos que hacer? Elevamos al cuadrado la única componente y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, simplemente sale que el impulso es igual a 12 newtons por segundo. La respuesta es la letra C. ¿Comentarios jóvenes sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? No veo comentarios. Ok, vamos al siguiente ejercicio entonces. La figura muestra la gráfica de fuerza en función,
perdón, fuerza versus tiempo, ejercida por una raqueta sobre una pelota de tenis de masa de 60 gramos. Si la velocidad de la pelota justo antes del impacto, nos dan, es menos 10 metros por segundo, determine su rapidez después del impacto. Entonces, es el gráfico que nos da. Ahí tenemos la raqueta. Colocamos un eje de una dimensión y ahí tenemos la fuerza, ¿cierto? ¿Quién le aplica esa fuerza? La raqueta. Y como consecuencia que le aplica la fuerza a la pelota, recibe un impulso, ¿no es cierto? Un impulso. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí lo que nos está invitando, ¿no?, es hacer lo siguiente. ¿Por qué? ¿Sí? Hacer lo siguiente. A considerar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan la velocidad inicial, de cómo, la velocidad inicial de la pelota antes del impacto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y qué nos piden? La rapidez o la magnitud de la velocidad final después del impacto. ¿Okay? Eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces lo anotamos acá y eso es lo que nosotros deseamos conocer, ¿correcto? Como también nos dan la masa de la pelota de tenis, ¿sí? Si multiplicamos por la velocidad inicial, tenemos cantidad de movimiento inicial. Si multiplicamos con la velocidad final, tenemos la cantidad de movimiento final. Entonces, nosotros debemos aplicar ese teorema, ¿no? Aquí ya lo tenemos, ¿sí? El teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿ok? Entonces, sí, tenemos después y antes de el impacto, ¿correcto? Entonces, desarrollamos, a ver, vamos a hacerlo con color azul. Entonces, el impulso sería, pues, el impulso sería igual, ¿no?, la masa por la velocidad final menos la masa de la pelota de tenis con la velocidad inicial, ¿correcto? Entonces, evaluamos. ¿Tenemos la masa? Sí, ¿no? Correcto. ¿Tenemos esta velocidad inicial? También, ¿no? Bueno, acá también tenemos la masa. Esta velocidad es nuestra incógnita, ¿sí? Ya, pero nos falta conocer el impulso, ¿no? ¿Cómo conoceríamos este impulso aquí? ¿Mm? ¿Cómo conoceríamos el impulso? Ya. Si nosotros conociéramos el valor del impulso, ¿sí?, la única incógnita que quedaría es la velocidad, y justo es lo que nos pide, ¿no? Es prioritario entonces conocer el impulso. Pero a nosotros nos da un gráfico. Ya. Si nos da un gráfico, podemos calcular el impulso por el método gráfico. ¿Qué hacemos? ¿No? Aplicamos, ¿no?, la definición que hemos conocido para encontrar qué cosa. El área bajo la curva, ¿correcto? En este caso es un triángulo, ¿no? Encontramos el impulso entonces calculando el área de ese triángulo. ¿Ok? Listo. Entonces, solución. Simplemente tenemos que calcular primero el impulso, ¿no?, calculando el área de ese triángulo. ¿Cómo haríamos? Bueno, pues simplemente vamos a decir, ¿no?, trazamos una línea a mitad de altura, ¿sí? O calculamos el área del triángulo. ¿Podemos calcular el área del triángulo? Sí, ¿no? Y tiene la forma de ser un triángulo isósceles, ¿no? Es lo mismo que yo pudiera hacer, pues, lo siguiente, ¿no? Ahí tendría un rectángulo. Todo este rectángulo es como que esta parte lo llevo al otro lado. Calculo de esa manera, ¿sí? Esa es una. La otra es la que acabamos de formular, ¿sí? Supongamos que sea la fuerza máxima es 3, dice, es 3, aquí está bien claro, 3. La mitad de esa fuerza sería 1/2 de 3, ¿correcto? Al color. 1/2 de 3
por 10 a la 3 newton, ¿correcto? Aquí. Esto sería, ¿correcto? Entonces multiplicaría simplemente esto por el intervalo de tiempo. ¿Cuánto es? 2 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Y de esa manera encuentro el impulso. Entonces vamos a ver, escribirlo acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a tomar el intervalo de tiempo. ¿Cuál es? 2. Todo este intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 2. 2 por 10 a la menos 3 segundos, ¿ok? Y la media altura es un medio. Bueno, el un medio está aquí. Y la altura, perdón, la fuerza máxima es esto, ¿no? Operando todo, ¿sí? Operando todo, vamos a obtener que el impulso es 3 newtons por segundo, ¿correcto? Y ahora sí, recordemos que teníamos que aplicar el teorema del impulso. El impulso es igual masa por velocidad menos masa por velocidad inicial, ¿no? ¿Y eso qué es esto? La variación de la cantidad de movimiento. ¿Dónde está nuestra incógnita? Aquí, ¿no? Este es nuestra incógnita, ¿ok? Bueno, reemplazamos, pues, ¿no? Pues la masa es conocida, el impulso ya lo acabamos de calcular, la velocidad inicial también. Sigue siendo ahí nuestra incógnita, la velocidad después del impacto. Y vemos que la velocidad es 40 metros por segundo. La respuesta es la letra D. ¿Comentarios, jóvenes? Ok, no veo comentarios. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6 dice, la figura muestra dos bolas A y B de masas iguales, 2 kilogramos. La bola A tiene una rapidez de 2 metros por segundo y colisiona frontalmente con la bola B inicialmente en reposo. Asumiendo que la colisión es, aquí debemos hacer una observación, debe ser totalmente inelástica, ¿okay? Totalmente inelástica. Determine la cantidad de calor que se libera. Claro, es inelástica totalmente, entonces va a haber disipación de calor, ¿no? ¿Sí? Entonces nos está diciendo que calculemos la cantidad de calor que se va a liberar. Lo llamamos Q. Desprecie la fricción en la superficie horizontal. Bien, entonces, aquí lo que vamos a ver es una colisión de dos esferas, ¿correcto? Antes, ¿sí? Nos dan los datos antes que colisionan y pues, y entonces lo primero que vemos es lo siguiente. Debemos recordar cuando hay disipación, ¿no?, de energía mecánica, ¡pum!, que se convierte en calor, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. ¿Correcto? Debemos recordar qué nos relaciona, ¿no? Eso era cuando las colisiones eran inelásticas, ¿ok? Inelásticas, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar antes y después. Entonces, veamos, pues, en la solución colocamos aquí, antes de la colisión, la masa con su velocidad A, la masa con su velocidad B, que es 0, ¿sí? Y después de la colisión, ¿qué va a suceder? Después de la colisión, las dos esferas o bolas van a actuar como si fueran una sola, ¿correcto? ¿Sí? Por eso decimos es totalmente inelástico. ¿Ok? Listo. Está ahí B. Y las dos van a tener una velocidad B, ¿correcto? Esta velocidad. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a ver, pues, energía cinética antes de la colisión y energía cinética después de la colisión.
pero, como no se conserva, tenemos que sumar esta cantidad de calor, ¿correcto? Entonces, ¿qué es eso? El principio de conservación de energía, ¿no? Para las colisiones inelásticas, ¿qué era? Entonces, decimos que era energía cinética inicial más, perdón, energía cinética inicial debe ser igual a energía cinética final más la cantidad de energía mecánica que se disipa, ¿correcto? Bueno, de esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, pues, la energía cinética antes de la colisión, sí, pues tenemos aquí un medio, la masa 1, ¿sí? O la masa A. Las masas son iguales, simplemente la velocidad son diferentes, ¿no? Al cuadrado más un medio, la masa, velocidad de v al cuadrado, eso debe ser igual a la energía. Pero los dos, como las dos esferas están juntas, se quedan juntas, es totalmente inelástico, entonces simplemente sumamos las dos masas, ¿no? ¿Sí? En este caso sería 2 veces m. ¿Por quién? Ah, ya, pero por la velocidad que las dos juntas van a adquirir al cuadrado, ¿correcto? ¿Más quién? Q, ¿correcto? Evaluamos lo que tenemos entonces. La masa es dato, ¿correcto? ¿Sí? Las masas incluso son datos. No, aquí no hay problema. ¿Sí? En las masas, ¿correcto? ¿Qué más? Nos dan la velocidad de ¿quién? De A. Esta velocidad también es conocida, ¿correcto? ¿No? De B también es conocida. ¿Cuánto vale? Este es igual a 0. Por lo tanto, todo este término de masa es conocida. ¿Qué más? La masa es conocida. Aquí esta velocidad después de la colisión. Ah, aquí no conocemos esto, ¿correcto? Esta velocidad después de la colisión no conocemos. Cuando las dos esferas están juntas, nos falta conocer eso. Y Q, ¿qué cosa es? Esa es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Q es nuestra incógnita, entonces lo dejamos ahí separado. Entonces, ¿qué nos faltaría para conocer Q? Ah, si encontramos la velocidad después de la colisión, obtenemos pues resuelta, ¿no? El valor de la cantidad de calor disipado. ¿Ok? ¿Y cómo encontramos esto? Ah, entonces lo que primero que tenemos que hacer es encontrar esto. ¿Qué aplicamos para hacer esto? Aplicamos conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de conservación de cantidad de movimiento lineal, ¿correcto? Eso es lo que vamos a aplicar. ¿Qué nos dice? Cantidad de movimiento inicial debe ser igual a cantidad de movimiento final, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que calcular entonces, ¿no? Una vez que tengamos esto, vamos a encontrar esta velocidad que nos falta, ¿ok? Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces, de la conservación de la cantidad de movimiento antes y después de la colisión, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, antes, ¿tenemos la velocidad? Sí, pues con su masa, correcto. Después, lo otro sí también, ¿no? Solo que esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Todo esto va a ser igual a 0 porque la velocidad de v es 0, ¿no? Como quedan pegados después de la colisión, por eso son 2m. Y es justamente esta velocidad la que queremos determinar, ¿correcto? Ahí está. Operamos todo, ¿sí? Y vemos pues que la velocidad es 1 metro por segundo. ¿Listo? Y luego decimos, ¿no? Como ya hemos indicado, de la conservación de la energía, ¿sí? Energía cinética antes igual a energía cinética después, más la cantidad de calor disipado, que es nuestra incógnita. La energía cinética solamente A contribuye, la otra es 0, y después debe ser 1 medio, 2 veces la masa por velocidad al cuadrado, cuya velocidad acabábamos de determinar, ¿no? Más Q. Entonces tenemos todo, lo único que nos falta es encontrar Q, ¿no? Reemplazamos y Q debe ser igual a 2 Joule, respuesta a la letra B.
No veo comentarios. Vamos entonces al ejercicio número 7. ¿Ok? ¿Qué dice el ejercicio número 7? A ver. La densidad del planeta Marte es aproximadamente 5/8 de la densidad de la Tierra y su radio es 16/25 del radio de la Tierra. Determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte. Si en la Tierra es sub 0, 10 metros por segundo. Allá nos está pidiendo entonces la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte. ¿Ok? Vamos a anotarlo por aquí. Entonces, ese va a ser G. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Dónde es eso? En Marte, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, revisando el texto, vemos pues que nos da la relación de densidades entre el planeta Marte y la Tierra. ¿Qué más nos da? La relación de los radios de Marte y la Tierra, ¿correcto? Dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a tomar nota acá, en la pizarra. ¿Ok? Entonces nos está dando, dice, la relación de densidades, ¿no? La primera relación que nos dan es la relación de las densidades. Dice que la densidad de Marte, que lo vamos a llamar O, va a ser, dice, los 5/8 de la densidad del planeta Tierra, que le vamos a llamar Rho sub 0. ¿Correcto? Eso es lo primero que nos dan. Luego, ¿qué nos dan? ¿Qué otra relación? También nos dan aquí, como segunda relación, nos dicen pues que el radio del planeta Marte, que le vamos a llamar R, con relación al planeta Tierra, es igual a 16/25, ¿correcto? Esos dos datos nos están dando, ¿no? Y a partir de ahí nos están diciendo, pues, que encontremos, ¿no?, la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta Marte. Ok. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿Okay? Nosotros sabemos que densidad, ¿qué cosa es? Masa sobre volumen. Supongamos, pues, ¿no? Rho solo, acuérdense que es solamente de planeta Marte. Entonces acá tenemos la masa de Marte sobre el volumen de Marte. Aquí, ¿qué vamos a poner? 5/8, ¿sí? Será, pues, ¿no?, la otra fracción. La densidad de la Tierra sería la masa de la Tierra sobre su volumen de la Tierra, ¿correcto? De aquí vamos a encontrar una relación. ¿De quién? Entre masas. Diremos masa del planeta Marte sobre la masa del planeta Tierra. Y eso simplemente va a ser 5/8 sobre, ¿sí?, 5/8 multiplicado por el volumen de Marte dividido entre el volumen de la Tierra. Pero los volúmenes podemos encontrarlos, sí, pues está en función a qué cosa, ¿no? Aquí yo lo voy a seguir poniendo la igualdad, sería 5/8, ¿correcto? Y aquí, ¿qué pondría? ¿Sí? Serían 4/3 de pi por el radio del planeta Marte al cubo, ¿correcto? Aquí también 4/3 por pi por el radio del planeta Tierra, ¿correcto? Claramente aquí pues vemos que estos términos se eliminan y vamos a obtener una relación, ¿no?, entre la masa, y se cambió de color, entre la masa del planeta Marte, entre la masa del planeta Tierra, sería 5/8, 5/8 al cubo, ¿correcto? Esta ecuación ya sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? Lo dejamos ahí y le ponemos pues una ecuación 1, ¿correcto? Ahora, tenemos que anotar siempre, recordarnos esta relación, ¿correcto? De radios. Ese es dato, ¿no? Listo. Okay. Luego tenemos que recordarnos lo siguiente. Okay. Vamos a hacer con color verde acá.
todo. Tenemos que ver cómo es la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, hemos dicho, ¿no?, que la gravedad en la superficie de la Tierra debe ser igual a la constante universal por la masa de la Tierra dividida entre su radio de la Tierra, pero este es al cuadrado. Y si eso es para la Tierra, también pues para el planeta Marte debe ser G, ¿correcto? Así, G para el planeta Marte. Y eso es justamente lo que nosotros deseamos encontrar, esa aceleración de la gravedad en el planeta Marte, ¿no? Sería también la constante universal por la masa del planeta Marte dividido entre su radio del planeta Marte elevado al cuadrado, ¿correcto? Y yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Sí? Ahora sí, puedo hacer lo siguiente, dividir, ¿quién? La gravedad o la aceleración de la gravedad de Marte entre la aceleración de la gravedad de la Tierra. Y eso lo hacemos término a término, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner pues G, M, R al cuadrado, aquí también G, M sub 0 sobre R sub 0 al cuadrado, ¿correcto? Aquí hay términos que se van a ir, la G nomás, ¿cierto? Y nuevamente vamos a obtener una relación de qué cosa? Entre masas, radios, ¿correcto? Masas y radios, ¿correcto? ¿Sí? Y lo más interesante, aquí está nuestra incógnita, que es G, ¿cierto? Ahí está nuestra incógnita. Entonces, podemos pues calcular ya, ¿no? Poner aquí, ¿no?, esa relación G sobre G sub 0, y va a salir una relación más elegante, es M sub 0, ¿sí? De aquí sale R sub 0 sobre R, y esto está elevado al cuadrado. Listo. Entonces, nosotros observamos, ¿no?, que la relación de masas, ¿dónde está? Aquí. Podemos reemplazar todo esto aquí, ¿no? ¿Sí? Todo eso lo reemplazamos acá. ¿Ok? Y bueno, como todo esto también está en relación de radios, que esa relación de radios justo nos da de dato, y va a salir un valor, ¿correcto? Entonces, ya yendo, para irnos a lo limpio, todo esto lo vamos a poder calcular. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a reemplazar esto de masas, y se va a eliminar en masa, va a estar en función del radio. Acá todo va a estar en función de radio. O sea, va a tener toda esa estructura de los valores de radio, 16 sobre 25. No sabemos elevado, ¿correcto? Por lo tanto, todo eso de acá va a ser un número. Si eso es un número, entonces vamos a decir que es la gravedad en el planeta Marte va a ser ese número, que va a ser tal de esto, de ese cálculo ahí, por G sub 0, ¿correcto? Entonces, ese número por G sub 0, que es el dato de la completo numérico. Entonces, todo lo que se ha explicado se encuentra aquí, desarrollado, si ustedes pueden copiar, ¿sí? Listo, ¿no? Acá está la relación de masa, relación de radios, simplemente reemplazar las ecuaciones 1 y 2, ¿no es cierto? Operando todo eso. Y esa relación de la gravedad en Marte y la Tierra sale 2 quintos. Reemplazamos y sale 4 metros por segundo, la respuesta es la letra A. Comentarios, jóvenes. No veo comentarios. Vamos al siguiente ejercicio. Rápidamente. No veo comentarios. Vamos al siguiente, ¿no? Dice, 3 planetas A, B, planetas esféricos A, B y C están aislados, están alineados. Aislados están alineados como se muestra en la figura, ¿no? Veamos a poner la figura. Correcto, ahí está.
Si la fuerza entre el planeta A y B y la fuerza entre el planeta B y C representan las magnitudes de las fuerzas gravitatorias de A con B y de B con C respectivamente, hay la relación de la fuerza entre B y C, el planeta B y C, dividido entre la fuerza entre el planeta A y B. Bueno, aquí lo único que tenemos que recordarnos es a qué es igual la fuerza gravitacional, ¿correcto? A qué es igual la fuerza gravitacional. ¿A qué era? La constante universal, la masa de los planetas, si es masa 1, masa 2, dividido entre la distancia al cuadrado de lo que los separa, ¿correcto? ¿Sí? En todos los casos hemos visto que nos dan la masa. Cada planeta tiene su propia masa. ¿Sí? La constante universal, vamos a ver cómo lo eliminamos. ¿Sí? La distancia también está indicado ahí en la figura, ¿no? Entonces aplicamos esa regla, ¿no? Miren, cada uno. A es masa medios, B es M y C es 2M, ¿no? La separación entre los planetas también está bien clara. Entonces simplemente vamos a aplicar entre ambos, ¿no? La ley de gravitación, por decir, la fuerza de A y B, la separación es D, efectivamente, la masa de uno de ellos es M en medio, el otro es más, M, operando sale este valor, ¿sí? Ahora hacemos la fuerza entre B y C, ¿correcto? Quiere decir estos dos, ¿no? B y C, la masa de uno de ellos es M, el otro es 2M, la separación es 4D al cuadrado, ¿sí? Tenemos este valor. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente dividir esta fuerza sobre la fuerza de AB, ¿correcto? O sea, listo. Acá se van a ir estos términos, ¿sí? Incluido D, y esa relación va a ser un cuarto. Respuesta a la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? No veo comentarios. Queda un minuto. Aquí, jóvenes, le dejo las claves. Ah, es muy difícil que les pueda decir que un tal ejercicio pueda venir, ¿no? No, lo único que yo les puedo recomendar en la forma de estudiar física es que lo siguiente, ¿no? Que ustedes, antes de venir a una clase, yo entiendo que un pelotario de ustedes llega antes de las clases, no sé qué día, le den una leída rápida, anotan lo que no pueden entender bien, el profesor viene a su clase, expone, si ahí existe algo de lo que ustedes han anotado y no lo han entendido, pregunta, ¿no? Porque para eso, para despejar dudas, esa sería la mejor forma de estudiar, ¿no? Y tratar, pues, que en cada clase, tratar de memorizar las, las, eh, las relaciones, los teoremas, ¿no? Si no se queda claro, no se queden con la duda, ¿no? Pues si no, ya se van a quedar para siempre, porque para volver que ustedes revisen otra vez, no van a tener tiempo, ¿no? Es lo único que les puedo recomendar. Siempre toman una lectura antes, ¿ok? Porque si ustedes vienen de frente a la clase, se van a quedar sorprendidos con todo, ¿no? Entonces, la clase, la interacción con el profesor es justamente para despejar las dudas que ya ustedes tienen acumulando y refuerzan todo. Ok, eso sería todo, jóvenes. Disfruten el break. La otra semana ya seguro está su profesor. Ok, chao. Cuídense ustedes. Chao, chao.